Cuando declaramos que el convento franciscano es el corazón de Zacatlán, no lo hacemos simplemente desde una postura romántica. Podemos partir desde el hecho, por ejemplo, de que este edificio es el punto de inicio de una espiral alrededor de la cual se fueron construyendo las primeras casas de esta comunidad. Y es que cuando en un edificio se desarrolla una actividad que es significativa en la constitución de la identidad de una comunidad, esa sociedad tiende a mantener el edificio tanto en su circunstancia física y arquitectónica como en su sentido utilitario. Es decir, que la comunidad pareciera conservar una continuidad de aquella actividad con la que se originó un edificio en una especie de justicia histórica, como haciendo un eco a la utilidad del edificio para la sociedad. Y pues no es de extrañarse que este sea el único convento franciscano en Puebla que no solamente sigue en pie, sino que sigue siendo de utilidad para la vida espiritual. Desde luego que es importante que nos permitamos comprender a la vida espiritual no solamente como el desarrollo de lo religioso, sino también de aquellas actividades que permiten a un ser humano el entrar en la condición de persona. Por ejemplo, el constituirse como ciudadano, el aprender sobre la ley y la justicia, sobre lo correcto y lo incorrecto, y también el cultivar el intelecto. Los franciscanos se caracterizaban precisamente por el desarrollo de lo intelectual, tan es así que grandes figuras del pensamiento científico en su momento fueron franciscanos. Por citar algunos, el caso de Guillermo de Ockham, un gran matemático, o Luis de Alcalá, un economista, y también en el caso de Bernardino de Sahagún, un antecedente muy importante para la antropología en México. Los franciscanos que desarrollaron la vida espiritual de Zacatlán desde su segunda etapa, la etapa posterior a la conquista, y hasta unos años antes de la independencia, pues fueron tan apreciados por la gente de esta comunidad que cuenta un relato que cuando el rey decide en el siglo XVIII expulsar a las órdenes monásticas de España, así como de la Nueva España, pues va a tardar 15 años en que los franciscanos abandonen Zacatlán, precisamente porque la comunidad se oponía a dicha expulsión y los resguardaron aquí hasta que pues el ejército tuvo que sacarlos por la fuerza. Y dentro de este mismo relato popular se cuenta que uno de los franciscanos trepó por las paredes, por la fachada de este convento hasta la parte alta donde usted puede apreciar la imagen de San Francisco, y que ya estando ahí arriba le quebró los brazos a la figura del santo que se encontraba en posición de oración, y le quebró los brazos tratando de simbolizar el hecho de que ya no había más franciscanos orando por Zacatlán. La continuidad de esta utilidad que tenía no solamente el edificio, sino la actividad de los propios franciscanos, se transporta precisamente a los muros hoy en día y desde hace por lo menos 200 años de los claustros del convento, donde de manera complementaria se continúa al día de hoy el desarrollo de la vida espiritual de Zacatlán, teniendo un impacto en la identidad hasta el día de hoy. Para los pueblos originarios de este país, el cambio de piel en las serpientes representaba una manifestación de la renovación, un signo del cambio de las estaciones y con ello la llegada de la primavera con su abundancia de flores y frutos. La combinación entre serpiente y mujer en la imagen de la Cihualcoatl y fertilidad.
cuando estos pueblos se encontraron con elementos simbólicos de los europeos, pudieron identificar figuras que se homologaban. Tal es el caso de las sirenas, mujeres que por cadera y piernas tenían una larga cola escamada, que les recordaba a la diosa mujer faldas de serpientes, Zihualcóatl. Resulta peculiar en la lectura de los símbolos de esta comunidad el eco que representa la presencia de la fuente de las sirenas, instalada a finales del siglo pasado en el patio de los claustros del convento, y donde se decía en el relato popular que se encontraba la entrada por la que se debía entregar el alimento al viborón de Zacatlán, que a veces se manifestaba en forma de mujer y bajo la advertencia de que si se iba porque la dejaban de alimentar, se llevaría con ella la abundancia y la fertilidad de estas tierras. Durante el movimiento de insurrección que dio como resultado la independencia de nuestro país, José terminó incendiar el interior del convento franciscano, como una medida para prevenir que el ejército realista ocupara este templo como si fuera un fuerte de guerra. Después de la independencia, el convento permanecerá abandonado hasta 1840, cuando algunos zacatecos, entre ellos don Ramón Márquez Galindo, comenzaron el trabajo de restauración de los claustros para inaugurar en 1845 la Escuela Lancasteriana, que entre diversas innovaciones de la época mezclaba los grupos entre alumnos que ya sabían algo con aquellos que no tenían ningún conocimiento previo, para que los primeros participaran en el proceso de enseñanza de los segundos. En la interpretación de las conductas significativas de la identidad de esta sociedad, podemos trazar en esta actividad del claustro una de las raíces de la vocación de Zacatlán por la educación. Testimonio de ello es el hecho de que las comunidades de la sierra llamaban a Zacatlán la Atenas de la Sierra Norte, por la cantidad de artistas y profesores que aquí se formaban. La abundancia y la fertilidad que se resguardan en la historia y las actividades que se desarrollan entre los muros del claustro del convento franciscano de Zacatlán tiene sus frutos en una comunidad educada y sensible que le da continuidad en el uso para el desarrollo de la vida espiritual de esta sociedad y que se manifiesta en proyectos como lo fue en su momento la formación de la Casa de la Cultura, que estuvo instalada por más de 20 años en este espacio. Una biblioteca que no solo resguarda libros, sino que integra de forma dinámica con sus visitantes el ejercicio de la lectura. Y también podemos encontrar el museo más importante de la región, donde se conserva y exponen algunos de los objetos testimoniales más importantes de la historia local. Hoy, todo este conjunto de acceso público es administrado bajo la figura del claustro cultural. Tras los debates de Valladolid entre Bartolomé de las Casas y Juan de Sepúlveda, en los que se pretendía determinar la naturaleza de los indígenas de América y por tanto cuál iba a ser la relación entre los españoles y los pueblos de este continente, la victoria que desarrolló en sus argumentos Bartolomé de las Casas marcó de manera significativa la postura de las órdenes de monjes en América, quienes vieron reavivado la intención y la ideología de Santo Tomás de Aquino de trabajar para hacer el paraíso en la tierra. Y no por nada es que los franciscanos, con la gente de Zacatlán, al traer la manzana, fruto que es símbolo del jardín del Edén, y poner de santo patrono a San Pedro, quien tiene las llaves del cielo, tenían por plena intención llevar a cabo ese ideal de hacer de este mundo, de esta tierra, de este pueblo, el paraíso en la tierra. Al día de hoy, es nuestra responsabilidad hacer de ese anhelo un eco en el presente, un compromiso y una actividad de esta comunidad para la región.